El día de hoy, 26 de septiembre, presentamos el documento Invertir en el vecindario, cambios en los patrones de migración entre México y Estados Unidos y oportunidades para una cooperación sostenible. Es una iniciativa conjunta de trabajo entre el Migration Policy Institute, que está aquí su director, y el Colegio de México, que convocamos a un grupo de especialistas, exfuncionarios, académicos, pues para discutir en torno al escenario actual y los retos emergentes. El espíritu y lo que guía el objetivo del documento, de generar un documento de este tipo en este momento, es por un lado el cambio que ha habido tan claro en los escenarios migratorios, que ya tiene una década de cambio, que a retos de antes se suman retos nuevos, y el desfase que creemos que hay en términos de la política migratoria para adaptarse tanto en México y en Estados Unidos a estos cambios. Y finalmente, pues creemos que es una discusión que se tiene que dar justamente desde la perspectiva regional, recuperando tanto la visión de Estados Unidos como la de México. Recuperamos una tradición de discusión desde una perspectiva binacional, porque son retos que compartimos, porque la complejidad del fenómeno en términos de los flujos que llegan, los flujos de mexicanos hacia Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia México, y los flujos que están llegando hacia afuera de la región, pues generan situaciones que se enriquecen justamente de un enfoque de cooperación, a pesar de que puede ser algo poco popular en un momento tan adverso para los temas de cooperación y para los temas de migración en el contexto nacional e internacional. A pesar de esa adversidad, creemos que es el tipo de análisis que se deben de hacer y el mensaje que se debe empujar con el objetivo de llegar a una política migratoria en ambos países con un principio de una gestión ordenada, regular y segura entre los flujos que están llegando. Por la estructura del documento, el documento presenta primero los cambios en el escenario migratorio, de los cuales hablará Claudia Masferrer, y no nos quedamos ahí, sino que sí hay una discusión sobre propuestas de política pública basadas en el contexto institucional y en los cambios en el escenario, a los cuales hará referencia Andrew. Entonces, bueno, Claudia. Sí, el documento está dividido justamente en estas dos secciones, que presenta primero un panorama detallado de los cambios en los patrones de migración México-Estados Unidos y, digamos, brinda dos perspectivas, tanto la de Estados Unidos como la de México. Y es interesante ver que, en realidad, muchos de las ideas o de los preconceptos que se tienen en el público en general, en Estados Unidos o en México, son hasta cierto punto erróneos, porque, por ejemplo, tenemos que la migración desde México hacia Estados Unidos ha disminuido. Ya lleva una década, digamos, de disminución, ha aumentado el carácter documentado de esta migración, y la población mexicana en Estados Unidos, de hecho, ha descendido en los últimos años. Aún así tenemos 11.3 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos, poco menos de la mitad, tiene un carácter indocumentado, carece de estatus que le permite, digamos, acceder a derechos. Y lo que es interesante es que esta población en realidad no es una población reciente, sino que ya lleva más o menos la mitad de la población documentada lleva más de 15 años, el 80% lleva más de 10 años. Y esto, digamos, que genera unos desafíos muy importantes para ambos países. Vemos que sí hay un aumento en Estados Unidos de las llegadas de centroamericanos, la población centroamericana crece, pero en realidad es la población de otros orígenes como China, India, la que ha tenido una mayor presencia también en la población inmigrante en los últimos años. Lo que resaltamos es que hay desafíos comunes tanto para México como para Estados Unidos, en parte por estas poblaciones que compartimos, ya que a partir del 2008 vemos un repunte muy importante del retorno y además un aumento de estadounidenses que acompañan a estos migrantes que regresan hacia México. Y estamos hablando, por ejemplo, que en el 2015 hay 500,000 de menores nacidos en Estados Unidos que pues evidentemente van a tener desafíos para integrarse a un país donde quizás no conocen el idioma y en realidad nunca han estado, ¿no? En el caso de la migración centroamericana vemos que pues hay un aumento grande de tensiones, de deportaciones hacia los países centroamericanos, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador. Y vemos además que en realidad el sistema de asilo y refugio, tanto en México como en Estados Unidos, se ha visto sobrepasado por este aumento
muy importante de las solicitudes, sobre todo a partir del año 2015, que, hacen que el momento actual tenga, digamos, una gran discusión sobre qué hacer sobre el sistema de asilo y de refugio. Pero en realidad lo que sí rescatamos es que en el caso de México, por lo menos, la población inmigrante más grande es esta población de estadounidenses, en su mayoría de menores. A lo mejor nada más agregaría un componente más, emergente, es justamente el componente familiar dentro de los flujos, que es una situación inédita para los dos países y que no necesariamente los marcos normativos para atención a la migración que hay actualmente pueden responder a esto, que es otro de los aspectos que comparten los flujos en este nuevo escenario migratorio. Hacia ambos países. Gracias. Ha sido un gran gusto para nosotros en Migration Policy Institute trabajar con el Colegio de México en este estudio. Y de veras ha sido un gran gusto. Y tuvimos un grupo de colaboradores, un grupo que convocamos juntos de unos 26 personas. Y partimos de una idea que como Claudia decía, hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero también hay muchos norteamericanos viviendo en México. Y cada vez más los dos países son más similares que diferentes en el tema migratorio. No son iguales. Obviamente la población mexicana en Estados Unidos es más vulnerable, hay más población indocumentada, pero cada vez más es el grupo de migrantes más grande de Estados Unidos. Igual el grupo más grande de migrantes en México son los de ascendencia norteamericana. Entonces, cada vez, y tenemos también ambos una población de centroamericanos y de otras nacionalidades que están tratando de transitar por México para llegar a Estados Unidos, pero muchos están quedando en México. Entonces, hay oportunidades de hablar juntos de una forma mucho más cooperativa, como decía Silvia. Si bien no estamos aprovechando esto en este momento político, al futuro deberíamos pensar cómo llegamos a una cooperación mayor. Y pensamos en 3 ejes fundamentales para esto. Uno es que hay que pensar regionalmente, ¿no? Ninguno de los dos países puede abordar el tema migratorio de forma individual. No se necesita entre México y Estados Unidos, tanto con la población que viene de afuera, de Centroamérica y otros países, como con las poblaciones de ambos países, tener una cooperación, una comunicación entre los países para manejarlo, ¿no? 2, tenemos que pensar cómo convertimos lo que sigue siendo una migración irregular en migración regular. Y entonces eso es parte del control migratorio, pero también hay oportunidades de pensar en las vías legales en las cuales pueden llegar centroamericanos y otros a México y a Estados Unidos. Y eso no se ha hablado tanto en este momento político, pero hay que retomarlo, de pensar en esos canales legales. Hay que pensar también en la protección. Y el movimiento ha sido de cancelar, por lo menos en Estados Unidos, las vías al asilo. En México no se ha hecho mucho para invertir en el asilo, pero también hay un tema pendiente de cómo uno puede tener un régimen de protección a través del asilo fuerte, por un lado, vías legales para el trabajo y también control migratorio. Y el tercer eje es que finalmente queremos ser los dos países de acogida, de países realmente que logran integrar a los migrantes en sus países. Y aquí el hecho de que el grupo mayor en Estados Unidos es de mexicanos y el grupo mayor en México es de norteamericanos, es algo que nos debe hacer pensar que tenemos que tener una conversación entre mexicanos y norteamericanos de cómo integramos a los migrantes. Aquí tenemos mucho que aprender el uno del otro, hay mucho que compartir, y aquí, aunque podemos discutir qué tipo de política migratoria queremos, todos debemos querer que los migrantes que lleguen y se quedan se integren exitosamente en la sociedad, económicamente, socialmente. Eso debe ser un tema no tan politizado, en que podemos ir pensando entre educadores, entre oficiales de gobierno, entre sociedad civil, entre gobiernos del Estado y municipales que cargan con mucho de la integración. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Qué podemos hacer para ser buenos países de acogida a los migrantes? Y bueno, pues el documento, la invitación es a consultar el documento, descargarlo en el caso del Colegio de México en www.migdep.colmex.mx y en el caso del Migration Policy Institute www.migrationpolicy.org.